Todopoderoso y que Él hable a nuestras vidas, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, te pedimos que traigas una poderosa convicción de que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, que debemos de anhelar su plenitud en nuestras vidas, porque si lo tenemos a Él, a Dios, tenemos todo, Señor. Te bendecimos en esta hora y te damos gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos decimos, diga amén conmigo fuertemente, y ahora sí denle un aplauso al Señor. Bien, pues vamos a pasar a la palabra de Dios. El día de ayer, ¿qué se celebró, hermanas? El día de ayer, ¿qué se celebró? El Día de las Madres, ¿verdad? Todo el año no nos acordamos de nuestra mamá, pero el 10 de mayo todos tenemos mamá, ¿verdad? Y eso es algo lamentable y tiene que ver exactamente con lo mismo, hermano. Porque si no amamos a Dios, ¿verdad? Hay hijos que hasta se olvidan de su mamá. Hay hijos que son ingratos con su mamá. ¿Por qué? Porque no hay un temor de Dios. Porque no hay una obediencia a Dios, a sus mandamientos. Amén. Entonces el día de ayer se celebró el Día de las Madres. Hubo mucho movimiento, ¿verdad? Los que pudieron salir, mucho movimiento en todos lados, ¿verdad? Con sus flores, con sus regalos, algunos con sus pasteles, ¿verdad? Y qué bonito, ¿verdad? Celebrar el Día de las Madres, celebrar a la mamá, porque es parte importante, ¿verdad?, de la creación de Dios. Pero tenemos que hacerlo con ese entendimiento de lo que Dios está hablando, ¿verdad? Que no celebremos a nuestras madres, ¿verdad?, porque es la tradición, sino por obediencia. ¿A quién, hermanos? A Dios. No importa cómo haya sido tu mamá, ¿verdad? Si se fue buena mamá o fue mala mamá, o te maltrató, te golpeó, tú no sabes las circunstancias. Lo único que Dios te dice, ama a tu madre. Amén. Entonces yo quiero hablarles en este domingo, pues precisamente de la mamá. Y dice ahí el título, ¿verdad? La bendición de ser, ¿qué, hermanos? Madre. ¡Wow! Y el diablo ha engañado tanto a la mujer que hay mujeres que hasta dicen, ¿no sabes qué? Es una maldición haber sido mujer o haber sido madre. ¿Por qué? Porque como le ha ido en la vida, hermano. Pero realmente el hecho de ser mujer, perdón, y de ser madre es una ¿qué? Una gran bendición. ¿Por qué? Porque Dios la creó, porque Dios la hizo de esa manera. Y la verdad es que a veces no nos ponemos a pensar, no nos ponemos a meditar, no nos ponemos a estudiar, ¿verdad? El hecho de por qué Dios te hizo mujer, ¿verdad? Número uno, vemos en la Biblia que Dios hizo a Eva. ¿Para qué la hizo? Número uno, para que fuera ¿qué? La ayuda idónea de su esposo. ¿Y de qué manera eres tú ayuda idónea de tu esposo? Dándole hijos. Porque eso dice, ¿verdad?, en Génesis 1, 26 y 27. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Y les dijo ¿qué? Fructifíquense y multiplíquense. Y entonces en la multiplicación, pues ahí entra la mamá, ¿verdad? Porque un hombre no se puede, ¿qué, hermanos? Reproducir, no se puede multiplicar. ¿A quién Dios le dio el privilegio de poder gestar ahí en su vientre a un ser humano, hermanos? ¿A quién? A la mamá. Y por eso, ¿verdad?, dice la bendición de ser madre. ¿Cuántas mamás tengo aquí? Levante su mano con orgullo, hombre, ¿verdad? Pues ahora dígale a esa mamá que está junto a usted, qué bendición, qué bendición. El propósito de Dios para la mujer, número uno, que fuera ayuda idónea del varón, número uno, y número dos, que fuera madre. ¿Sí? Esos son dos aspectos primordiales. Número uno, te creó para ser ayuda idónea. Ahorita no vamos a entrar en ese tema porque estamos hablando de las madres. Y número dos, te dio la bendición de poder ser mamá. Amén. Ese es el propósito de Dios. Entonces, hoy en día vemos que no todas las mujeres pueden ser madres, por X, Z, Y circunstancias, pero ese no es el deseo de ¿quién, hermanos?
de Dios, sino más bien el enemigo desde un principio se ha encargado de poner esterilidad en la mujer para que no sea mamá y para que no dé a luz hijos, porque de esa mujer iba a nacer el Salvador. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Entonces tú, ¿verdad? Como mujer estás dentro de un plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Que puedas concebir, ¿verdad? Y gestar hijos y dar a luz hijos. Obviamente todo dentro del contexto de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, de los mandamientos de Dios, hermano. Entonces el deseo del corazón de Dios es que cada mujer sea madre. ¿Cuántos dicen amén? Pero hoy en día vemos, decía yo, ¿verdad? Que hay muchas mujeres que no han podido ser madres o no pueden ser madres, no porque ese sea el deseo de Dios, sino porque, ¿verdad? Hay maldad, hay pecado en el mundo. ¿Y cómo podemos eliminar eso? Lo acabo de decir ahorita, poniendo a Dios en primer lugar. Y vemos desde el principio, ¿verdad? Que Eva tuvo ¿cómo se llama? A Caín y Abel, ¿no? Y después Caín mató a Abel, ¿verdad? Y después nació Set y ahí se fueron reproduciendo hasta nuestros días, ¿verdad? Pero venía una línea, ¿verdad? Donde iba a nacer, ¿quién, hermanos? El Mesías Salvador. Y el enemigo se encargó, fíjese a dónde me está llevando el Señor, eso ni está en mi apunte, pero eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? En la línea del Mesías, de donde iba a venir Jesucristo, la esposa de Isaac, Rebeca, ¿era qué? ¿Era qué? Estéril. En otras palabras, Satanás no quería que fuera madre, porque el ser madre es una gran bendición. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, ¿cuántas son madres aquí? Ahí era porque dice, wow, viva. Alégrense, hermanas, porque es el plan de Dios. Yo sé que el enemigo se ha encargado de querer destruirlas. Y todo se originó allí mismo, en el Edén, ¿verdad? El próximo domingo vamos a continuar con la tentación número 2, porque ahí fue donde se originó todo el problema, ¿verdad? Donde Eva es engañada, cae en tentación, cae en pecado, y ahí es donde entra la maldición. Entonces vemos que la esposa de Isaac era estéril. La esposa de Abraham, el patriarca, era estéril, hermanos. Fíjese nada más, o sea, la línea, ¿no? Era estéril. Pero Dios visitó a Abraham y le dijo, ¿sabes qué? Mira, en el próximo año vas a tener un hijo. Ya casi tenía 100 años, hermano. Y Sara era estéril. Pero ¿cómo era Abraham, hermanos? Un hombre que amaba a Dios por sobre todas las cosas. Entonces Dios le cumplió la promesa y ya conoce usted la historia, ¿verdad? Sara dio a luz a Isaac, la esposa de Isaac era estéril, y después Isaac dio a luz a Esaú y a Jacob, y también Raquel era estéril. Pero cuando tú amas a Dios por sobre todas las cosas, entonces no hay poder humano, no hay poder espiritual que pueda detener la obra de Dios. Dios creó a la mujer para que pudiera procrear hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y lo decimos así muy rápido, pero no nos ponemos a pensar, hermano, todo lo que sucedió ahí en tu vientre. Bueno, es más, ni tú lo sabes, mujer. O sea, sí lo sentiste, ¿verdad? Las emociones, qué bonito, qué padre. Algunas, ¿verdad? Porque otras, el embarazo no es causa de gozo ni de alegría, hermano. Las que se embarazan fuera de la voluntad de Dios, o por algún abuso. Hay muchas que dicen, no, en lugar de ser una bendición, es una maldición para mí. Sin embargo, si nosotros obedecemos a Dios, hasta esos abusos resultan en bendición. Porque el plan de Dios es que la mujer engendre hijos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y hay muchos casos, ¿verdad?, de mamás que quisieron abortar a sus hijos, pero por la gracia de Dios no lo hicieron. Y esos hijos fueron grandes hombres, grandes mujeres, ¿no?
Pero si usted ya Dios le dio la bendición de tener hijos, ahora encamínenlos en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora ame a Dios por sobre todas las cosas para que esos hijos no se desvíen del camino del Señor, hermano. Entonces, la bendición de ser madre, avanzo, amadas hermanas y hermanos. Génesis 3:20 dice, y llamó el hombre, el nombre de su mujer, ¿cómo la llamó? ¿Cómo la llamó? Por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Entonces el propósito de Dios para la mujer es de que fueras ¿qué? ¿De que fueras qué? Madre. El enemigo nos ha ganado mucho terreno. Hoy las mujeres no quieren ser madre, pero hay hombres que sí quieren ser madres. Imagínense hasta qué punto está la mente, ¿verdad? Totalmente que se piense de esa manera. Cuando Dios solamente creó a la mujer, ¿verdad? Con ese privilegio de poder ser madre. Entonces, ¿cómo le puso Adán a Eva? Perdón, ¿cómo le puso Eva? Por cuanto ella era la madre de todos los vivientes, hermano. Y de ahí venimos todos, ¿verdad? Todas ustedes son Evas, porque son madres de los vivientes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué no le damos un aplauso a las madres que están aquí y a las madres que nos siguen por las redes sociales? Ese es lo fuerte, hermano. ¡Wow! ¿Cuántos de ustedes todavía tienen a su mamacita, hermano? Fíjese cómo nos va llevando el Espíritu Santo. ¿Cuántos todavía tienen a su mamá viva? ¿Los que tiene que hacer usted? Amarla, cuidarla, respetarla, pero que nunca se le olvide que no puede usted amar más a su mamá que a Dios. Es que hoy no me congrego porque es el día de las madres, no, es el día del Señor. Porque el que ama más a madre, padre que a mí, no es digno de mí. Se quedaron muy seriecitos. Y es algo que tienes que entender, hermano. Nosotros aquí como pastores llevamos 10 años, hermano, en los cuales pues, ni visitamos a la familia, hermano. Mi papá y mi mamá ya no viven. Cuando vivía mi papá, lo fui a ver cuando ya estaba enfermo. Eso no quiere decir que no lo veas, sino que no lo pongas en primer lugar. El primer lugar es para Dios, hermano. Porque el enemigo es sutil, ¿verdad? No, ahí estás, estoy el domingo con mi papá. No, el domingo es del Señor. Porque Él no te comparte con nadie, hermano. Y si tú amas más a tu padre y a tu madre, no eres digno de mí, dice el Señor. Se oye fuerte, ¿verdad? Si amas más a tu esposa que a Dios, no eres digno. Si amas más a tus hijos que a Dios, no eres digno. Y cuando nosotros entendemos eso, entonces viene la bendición, amados hermanos. Amén. Entonces ella fue la madre de todos los vivientes y ustedes son descendientes de Eva. Todos somos descendientes de Eva porque de ahí viene, de esa línea, de esa genealogía, viene toda la humanidad, hermano. Por eso dice que por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ok, la madre es el ser humano más cercano al corazón del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Hermanas, ¿cuántas dicen gloria a Dios? La mamá es lo más cercano al corazón del Padre. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no que la mamá es la que más te da amor, la que más se preocupa por ti, la que más te cuida? Y a veces hasta te echa a perder porque te consiente mucho. De veras, la mayoría de los hijos que andan ahí extraviados, perdidos, es por consentimiento de la mamá. Unos por consentimiento de la mamá y otros por el desapego del papá. El chiste es que el enemigo se vale, ¿verdad? De todo esto. Pero la madre es la que tiene un corazón más cercano a Dios, hermano. Tiene esa parte de Dios que no tiene el hombre. La mujer es más amorosa, más cariñosa. El hombre es más despegado, más apartado. Pero en tus momentos difíciles, ¿quién está contigo? Tu mamá.
Sí, Dios, pero estamos hablando de la madre, ¿verdad? Luego dice aquí, el amor de una madre por sus hijos es incondicional, hermano. Mira, tu mamá te ama, no importa cómo seas. Hay mamás que tienen a sus hijos en la cárcel y aún así los aman. No dicen, ay, es un delincuente, no, lo ama. Hay mamás que tienen hijos drogadictos, ¿verdad? De lo peor y lo ama. Cuando todo el mundo lo rechaza, la mamá lo ama. Porque tiene esa parte de Dios, de poder amar a sus hijos de manera incondicional. Obviamente el enemigo ha distorsionado todo, que también hoy en día hay mamás, ¿verdad?, que odian a sus hijos, que los corren de la casa, que los patean, que los queman, porque el enemigo se ha encargado de distorsionar todo eso, hermano. Pero si tú entiendes, ¿verdad?, en esta mañana que si tienes a Jesús, lo tienes todo. Que si tú pones en Jesús a primer lugar, entonces lo tienes todo. Todo ese odio se puede convertir en amor cuando tú pones en primer lugar a Dios. Dios le dio a la mujer el gran privilegio y facultad de ser ella el instrumento donde los hijos se gestan en el vientre de su madre. Dios te dio el privilegio a ti. A las que ya son mamás y a las que van a ser mamás, Dios le dio el privilegio a usted de que en su vientre se forme ese hermoso y maravilloso ser que después se le llama hijo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Wow. Ahí te formaste. La mujer es la única creación de Dios capaz de dar vida a otro ser humano con su propia vida. ¿Verdad? Digo que hablamos de la mamá, pero no nos ponemos. Métase ahí a internet y busque a ver el embarazo. Desde los ceros, desde que es fecundado el óvulo hasta que nace el bebé, y va a ver todo el maravilloso proceso en el cual ese, ¿cómo le llaman? Ese cigoto, ¿no? Se empieza a convertir en un ser humano, hermano. ¿Cómo va avanzando? Le sale primero el corazón. ¿Dónde todo ese proceso? En el vientre de su madre. Entonces tú que eres hijo, agarra la onda. Llama a tu madre. Entonces ahí vas como el corazoncito, después las manitas, después la cabecita, y verdad, y al principio dice, ay, ¿qué es eso? Y después ya se va formando en un hermoso. Ahí está un bebecito, mira. Es un proceso, ¿verdad?, que solamente Dios le dio la oportunidad a la mamá. Y que durante esos 9 meses, ¿verdad? Y repito, ¿verdad?, cuando estás en el Señor, porque cuando no hay mamás que quieren abortar a ese bebé. Porque desde el vientre la madre ya lo empiezan a rechazar, hermano. Ya le empiezan a desear mal. ¿Y cuándo eso se va a restaurar? Cuando pongas en primer lugar a Dios. ¿Sí me estás escuchando? Pon en primer lugar a Dios. Avanzo, amados hermanos. Efesios 6, 2 y 3 dice, honra a tu padre y a tu a tu madre. ¿Verdad? Entonces es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Entonces, ¿qué debes de hacer con tu madre en todos los días? No nada más el 10 de mayo. ¿Qué debes de hacer con tu madre? ¿Qué debes de hacer? Honrarla. Es el primer mandamiento. No es si quieres, es un mandamiento de qué, hermano? De Dios. Y cuando tú pones en primer lugar a Dios, entonces tú obedeces sus mandamientos. Y no solamente es un mandamiento, sino que tiene una promesa. ¿Verdad que si tú honras a tu madre, dice aquí, te va a ir bien y vas a tener larga vida sobre la tierra? Entonces, una de las causas por las cuales nos va mal, hermano, en este caso estamos hablando de la madre, es por no honrar a nuestras madres. Pero no confundir, hermano, no el hecho de que la honres, la pongas en primer lugar de Dios. ¿Qué es lo que hace toda esa idolatría? ¿Verdad? Ya no quiero mencionar eso porque, pero es la verdad, ¿no? En la idolatría aquí en México, ¿qué tienen? ¿Una qué? ¿Una qué? Una madre.
Que la anteponen a quién, hermano. ¿Tú crees que Dios ve eso con gusto, con alegría, con gozo? Pero sí te manda que la honres. Porque si tú la honras a esa madre que Dios te dio, dice aquí, te va a ir bien. Y vas a ser de larga vida. ¿Cuántos quieren que les vaya bien, hermanos? Wow. Pon a Dios en primer lugar y honra a tu madre. Y honrarla es amarla, respetarla, cuidarla, orar por ella. No esperen a que yo no la tengas, hermano, para que entonces quieras empezar a honrarla. Jeremías 1:5 dice de la siguiente manera: antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Antes de que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. ¿Dónde te formó Dios, hermano? En el vientre de tu madre. Tú nada más estabas ahí con el cordón umbilical, pero en ese proceso la mamá, ¿verdad? Es la única que puede sentir, hermano. El hombre nada más que medio se acerca a la barriga, ¿verdad? Y pone su oído, le hace al cuento, ¿no? Pero la única que sabe realmente que lo que está sucediendo ahí es la mamá. Y dice aquí la palabra de Dios: antes de que tu madre, Dios te empezara a formar en el vientre de tu madre, Él te conoció. Y escogió a esa mujer, a esa mamá, para ser tu mamá. En otras palabras, todo es un plan de quién, hermano. Todo es un plan de Dios. Un plan eterno y perfecto de Dios. ¿Verdad? Y si antes no sabías esto, no conocías esto, pues hoy Dios te da una gran oportunidad de decir: Señor, yo te quiero poner a ti en primer lugar, porque quiero que tú me bendigas. Y si Dios te bendice a ti, entonces vas a poder tú. Y si lo tengo a Él, lo tengo todo, hermano. Wow. Dele un aplauso al Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado. Y entonces las cosas van a cambiar, ¿verdad? Cuando vengas aquí a alabarle con todo tu corazón, con todo tu amor. ¿Verdad? Imagínate una serenata de amor al novio. Amén. Así es que fuiste formado ahí en el vientre de tu madre. Salmo 139, versículos 13 y 14 dice: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Dios escogió a esa mamá para irte formando ahí en las entrañas de tu mamá, ir, ¿verdad?, informando, ya dijimos, primero tu corazoncito, ¿no? Que empezó a latir. Tuc, 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 tuc. Después tus manitas, tu cabecita, y te fuiste formando. Dios te fue formando en las entrañas, en el vientre de tu madre. Porque nosotros ya damos por entendida, pues sí es mi mamá, ¿no? Sí, pero todo lo que significa, todo lo que implicó, hermano, que Dios trabajó ahí en el vientre, dándote forma.
De tal manera que eres así como eres, porque así Dios te formó, así Dios te creó. Sin embargo, hay gente que está, ¿verdad? Está en desacuerdo como Dios la formó. Le voy a hacer cirugía, ¿no? Porque no entiende que Dios te formó así. Y luego dice, te alabo porque soy una creación admirable. ¿Por qué alabamos a Dios, hermano? Porque somos una creación, ¿qué? Admirable. Tus obras son maravillosas. En otra versión dice, y mi alma lo sabe muy bien. ¿Esta obra cómo es, hermano? ¿Cómo es esta obra? Maravillosa. Y mi alma lo sabe muy bien. Gracias, Señor, por esa madre que me diste, porque en su vientre me formaste, hiciste esta maravilla. En el nombre de Jesús. Sigo avanzando. Todavía se oye, ya no, ya se nos acabó la batería. Feliz Día de la Madre. Sus hijos se levantan, fíjate, sus hijos se levantan y la bendicen y su marido la alaba. Digan conmigo, mujeres, ajá. Repito, sus hijos se levantan y la bendicen y su marido la alaba. Digan conmigo, mujeres, ajá. Y desde ahí, ¿verdad?, nos damos cuenta que no amamos, que no estamos obedeciendo a Dios, hermano. Que no le estamos dando la importancia como Dios nos formó en el vientre de nuestra madre. Y nada más por ese simple hecho de que ellos nos dieron a luz, hermano, debemos de estar agradecidísimos. Y cumplir esta palabra que cuando nos levantamos, ¿qué hacemos con nuestra mamá? La bendecimos. Número 2, ¿y su marido qué hace? La alaba. Oh, mi amor, te alabo, eres una excelente madre, eres una excelente mujer. Amén, hermanas. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú, mamá, las superas a todas. Un aplauso a su mamá, hermano. ¡Wow! A ver, repito. Si tiene usted ahí a su mamá, dígale, Suri, dígale a su mamá, a Misadaí, dígale a su mamá, mira, mamá, Suri, hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las sobrepasas a todas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuándo vamos a poder hacer eso? Cuando ames a Dios por sobre todas las cosas. Porque la verdad es que nos levantamos y a lo mejor ni buenos días le dices a tu mamá. A lo mejor ya la estás cargando, apúrate con el desayuno, ya está mi ropa, ya le estás exigiendo. Cuando nuestra posición no es exigir, sino honrar. Amén, hermanas. Avanzo. Segunda de Timoteo 1:5 dice, le está diciendo Pablo a Timoteo, mira, trayendo a la memoria la fe no fingida que está en ti, ¿verdad? Timoteo tenía fe. ¿Por qué? Porque esa fe primero residió ¿en quién, hermanos? En su abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy cierto que está en ti también. Entonces, otro motivo por el cual, ¿verdad?, darle gracias a Dios por nuestra madre, porque es nuestra madre la que nos guía en los caminos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y si no lo has hecho, hoy es un buen momento para empezarlo a hacer. ¿Verdad? Que le digas a tus hijitos, los reúnas, no los reuní para pedirles regalos, sino para pedirles que por favor, en el nombre de Jesús, amen a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, ¿quién aprendió Timoteo a ser un siervo de Dios, a estar en la casa de Dios, hermano? De su mamá. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí fue por causa de nuestra mamá. Y el deseo de nuestra mamá es que amemos a Dios por sobre todas las cosas.
Mira, hijo, no quiero que me entregues un título, no quiero que me des dinero, quiero que ames a Dios por sobre todas las cosas. Porque si tienes a Jesús, lo tienes todo. ¿O Dios mentirá, hermanos? ¿Verdad? Entonces, si yo soy una mujer sabia, la mujer sabia edifica su casa, es lo que deseo, que mis hijos amen a Dios por sobre todas las cosas. Ese es mi deseo. Ya voy terminando, hermanas, Juan capítulo 2, 19, 26 y 27 dice: mujer, he aquí tu hijo. Y después dijo al discípulo amado, a Juan: he ahí tu madre. Lo vimos, ¿verdad?, en Semana Santa, en las 7 palabras, que el Señor Jesucristo tanto amaba a su mamá. Imagínense, nos pone el ejemplo. No dijo, pues ya me voy, ya cumplí, pues ahí a ver qué le pasa a María, ¿no? Ahí a ver de qué va a vivir, sino que se preocupó por ella y dijo a Juan: he ahí tu madre. Y desde entonces el discípulo la recibió. Es decir, el Señor Jesucristo, aún estando en la cruz, se preocupó por su madre, honró a su madre. Entonces, si usted todavía tiene a su madre, hónrela. No necesariamente con regalos, con flores, sino con su amor, con su testimonio. Amén. Y por último, ya no tenemos ahí, pero nada más ponme el audio. Antes de que lo ponga, yo te aviso. Es un audio que se llama Mujer Invisible. Es un video en YouTube. Usted lo puede buscar después. Y ese video habla de una madre. Ahorita vamos a escuchar la voz. Es una mamá hablando, ¿verdad? Que está hablando su diario vivir, cómo es su vida, ¿verdad? Cómo la ven los hijos, cómo la ve el esposo. Y yo creo que muchas de ustedes se pueden identificar. Pero al final de cuentas, usted se tiene que dar cuenta que aunque a lo mejor su esposo no la esté mirando, sus hijos no la estén viendo, Dios sí la está viendo. Mándame el audio. Vamos a escucharla, escúchela con atención. Y después vamos a orar por las mamás. Así es que escuche con atención el audio. Es una mamá que está hablando a muchas mujeres y le está diciendo cómo es su vida. Por eso se llama la mujer invisible. Porque aunque está en la casa y hace muchas cosas, pareciera que es invisible. Nadie la ve, nadie la reconoce, nadie le da gracias por todo su trabajo. Pero nosotros que conocemos a Dios y que amamos a Dios por sobre todas las cosas, tenemos que honrar a nuestra madre. ¿Qué pacho? Ponle el micrófono nada más. Comenzó a ocurrir gradualmente. Entro a la habitación y digo algo y nadie se dio cuenta. Digo, apaguen la televisión, por favor. Y nada ocurrió. Entonces lo digo más fuerte, apaguen la televisión, por favor. Finalmente tuve que ir a apagar yo misma la televisión. Entonces comencé a entender. Mi marido y yo estuvimos en una fiesta durante 3 horas y yo estaba lista para irme. Me acerco a él, que estaba conversando con un compañero de trabajo, y siguió conversando. Ni siquiera me respondió. Y fue ahí cuando me di cuenta, él no puede verme. Soy invisible. Invisible. Ahí lo empecé a notar
más y más. Llevé a mi hijo al colegio y su maestra le preguntó: Jake, ¿con quién has venido? Y mi hijo respondió: con nadie, él tiene solo 5 años. Pero, ¿nadie? Una noche estábamos entre amigas celebrando el regreso de una amiga de Londres. Denise había hecho este hermoso viaje, contaba de los hoteles a los que había ido y yo estaba en la mesa observando. Me había maquillado en el auto, tenía puesto un vestido viejo porque era lo único limpio que tenía y una cebolla en la cabeza. Así que me sentía realmente patética. Y luego Denise vino hacia mí y me dijo: te traje esto. Era un libro de las grandes catedrales de Europa. No entendía. Entonces leí la dedicatoria. Ella escribió: con admiración por la grandeza de lo que tú estás construyendo cuando nadie lo ve. No puede mencionar los nombres de las personas que han construido estas grandes catedrales. Buscando por el libro quiénes las habían construido, intentaba buscar los nombres y dice: anónimo, anónimo, anónimo. Ellos terminaron sus obras sin saber que notarían su trabajo. Hay una historia acerca de uno de los constructores que estaba tallando una pequeña ave en el interior de una viga. Iba a ser cubierta por un techo. Y alguien se le acercó y le preguntó: ¿por qué empleas tanto tiempo en algo que nunca nadie verá? Está registrado que el constructor respondió: porque Dios lo ve. Ellos confiaron que Dios lo veía todo. Ellos entregaron toda su vida a un trabajo magnífico, magnífico trabajo que jamás verían terminado. Trabajaron día tras día. Algunas de estas catedrales llevaron más de 100 años en construirse. Eso es más tiempo que toda la vida de trabajo de un hombre, día tras día. Ellos hicieron sacrificios personales sin crédito a cambio, realizando un trabajo que nunca verían finalizado por una obra cuyo nombre jamás figurará. Un escritor se adelantó a decir que ninguna gran catedral jamás volverá a ser construida, porque muy poca gente está dispuesta a sacrificar su vida de esta forma. Cerré el libro y fue como si oyera a Dios decir: yo te veo. No eres invisible para mí. Ningún sacrificio es tan pequeño como para que yo no lo note. Veo cada pastel que cocinas, cada plato de lentejas que haces, y le sonrío todos los días. Veo cada lágrima de decepción cuando las cosas no salen de la manera que quieres que salgan. Pero recuerda, estás construyendo una gran catedral que no será terminada durante tu vida y lamentablemente no vivirás para verla ahí. Pero si la construyes bien, yo lo haré. Actualmente mi invisibilidad fue un punto de inflexión para mí, pero no es una enfermedad que se lleva mi vida. Es la cura de la enfermedad de mi egocentrismo. Es el antídoto de mi propio orgullo. Está bien que no vean, está bien que no sepan. No quiero que mi hijo le diga a sus amigos que trae del colegio a casa. No pueden creer lo que hace mi mamá. Se levanta a las 4 de la mañana y nos hace tortas, nos cocina pavo, prepara la mesa. Más allá de lo que haga o no esas cosas, no quiero que diga eso. Quiero que él quiera venir a casa. Y en segundo lugar, quiero que les diga a sus amigos: te va a encantar estar ahí. Está bien que no vean. No trabajamos para ellos, trabajamos para Él, nos sacrificamos para Él, a pesar de que lo hagamos bien. Oremos para que nuestras obras se mantengan como monumentos para Dios. Amén. Así es que, mis queridas hermanas, mamás, no importa si nadie lo ve, todo tu sacrificio, todo tu esfuerzo, todo lo que tú haces, no importa que no te lo reconozcan, porque Dios sí te está viendo y para Él es muy importante. Todo ese trabajo que tú haces quizás tú no lo vas a ver,
pero si lo haces, ¿verdad?, conforme a la voluntad de Dios, va a dar resultados el día de mañana. Así es que en este día, hermanas, mamás, feliz Día de las Madres. Que Dios las bendiga. Y ahora le voy a pedir a las mamás, a las que son mamás, pónganse de pie.